Hola y bienvenidos a nuestro canal Espacios Ocultos, donde la ciencia y lo paranormal se unen para abrir tu mente. Hace 3.900 millones de años, nuestro astro solar, gracias a su fuerza gravitacional, atrajo a un planeta intruso dentro de nuestro sistema planetario. Un planeta rojizo y con un tamaño colosal, que podemos comparar solo con el portentoso Júpiter. Los sumerios lo llamaban Nibiru, el planeta del cruce. Un astro que se había formado en otro sistema solar se había infiltrado en el nuestro invitado por nuestro Sol. Al desviarse de su órbita, Nibiru originó un desastre cósmico sin precedentes, ya que este estaba en rumbo en colisión contra otro coloso, un planeta llamado Tiamat, un astro acuoso integrado por grandes océanos. Este último contaba con 11 satélites, el mayor de ellos se llamaba Kingu, la Luna. En esa época, dentro de nuestro sistema solar, solo existían 8 planetas que los sumerios llamaban así: Mummun, Mercurio; Lahamu, Venus; Lamu, Marte; Tiamat, Kishar, Júpiter; Ashra, Saturno; Anu, Urano; y Ea, Neptuno. El Sol lo llamaban Apsu. En los textos figura cómo algunos planetas surgieron de otros cuerpos celestes más grandes. Otros sostienen que Urano y Neptuno provienen de una nube originada de los anillos de Saturno. Cuando Nibiru pasó cerca de Ashra, Saturno, arrancó a uno de sus satélites con su campo gravitatorio y lo desplazó a las afueras del sistema solar. Ese satélite era conocido como Gaga, nuestro actual Plutón. A posterior, un choque de magnitudes inimaginables entre Nibiru y Tiamat dejaría a este último sin vida alguna y pululando sin rumbo por el sistema solar. Luego de 3.600 años, Nibiru regresaría al sistema para cruzarlo entre Marte y Júpiter. En esta segunda incursión, volvería a impactar con la masa del ya tocado Tiamat, esta vez fraccionándolo en 2 porciones. Una de ellas encarnaría nuestro actual planeta Tierra. El otro se convertiría en un anillo de asteroides que separaría los astros internos de los externos. Ki, tierra firme del bajo, quien disfrutaría de los rayos cálidos de Apsu y de las noches luminosas gracias a Kingu, la luna. Los Anunnakis contaban un año nibiruano como un Shar, lo que en tiempos terrestres serían 3.600 años. Justo lo que tarda Nibiru en dar un giro completo por su órbita intrusiva alrededor de nuestro sistema solar. Pero claro, para los Anunnakis de Nibiru, esos 3.600 años solo representarían uno en su calendario. ¿Pero qué oculta la NASA sobre el regreso de Nibiru? ¿Se aproxima un cataclismo de grandes magnitudes? ¿Existen algunas evidencias actuales de su posible regreso? La sistemática desinformación a que nos exponemos los grandes medios de comunicación, sumado al cerrojo que proviene de ciertos organismos del Estado, nos ubica en un grado de vulnerabilidad notable en torno a la verdad de la realidad que nos atraviesa. El avistamiento de 2 soles en algunas partes del planeta, el observatorio de Hawái, contemplando un amanecer con un brillante planeta, no reconocido oficialmente, sonidos estruendosos en diferentes puntos del globo que provienen de las alturas, han desconcertado hasta el más escéptico. Muchas son teorías, muchas las hipótesis, pero la inminencia de lo desconocido es tan abrumadora como concreta. Tablillas de arcillas con lenguaje cuneiforme halladas en Irak. En estos textos está escrita la verdadera historia y origen del ser humano. El especialista en lenguas muertas, Zecharia Sitchin, dedicó más de 30 años de su vida a la traducción de estas tablillas sumerias, para publicarlo en 1976 en su libro El 12º planeta. Sinchi descifró los textos y descubrió que los sumerios conocían la existencia de todos los planetas del sistema solar, esto incluyendo un 12º astro llamado Nibiru, el planeta del cruce, cuya órbita elíptica realizaba un paso próximo a la Tierra cada 3.600 años. Sus habitantes, los Anunnakis, vinieron a la Tierra hace miles de años en busca de oro y minerales. Distintas escrituras explicitan que gracias a su avanzada ingeniería genética, fueron estos quienes dieron orígenes a la raza humana. Esta es la historia ignorada por la ciencia oficial, porque aceptarla significaría la invalidez de la teoría evolucionista de Darwin, cuyas bases son indemostrables pero ciegamente aceptadas por el sistema.
un principio basado en la manipulación para encubrir la evidencia de nuestros orígenes extraterrestres. Científicos y arqueólogos han arriesgado sus carreras para revelar la historia que nos han sido vendadas. La Sumeria, la cultura más antigua del mundo, ha brindado un importante número de textos y evidencia. Está en la apertura de cada individuo a aceptar o no la teoría de quiénes fueron los verdaderos creadores de la humanidad. Los dioses sumerios. La trinidad de los dioses sumerios la encabezaba An, dios del cielo. Era el rey de los dioses, que gobernaba desde los cielos decretando las leyes en la tierra. Casado con Antu, tenía 2 hijos, Enlil y Enki, enfrentados entre sí por la sucesión del trono. An era representado con una estrella, y los sumerios le rendían culto en la ciudad de Ku. Enlil, dios del viento y las tormentas, era el dios supremo de Sumeria, un ser colérico que hacía las veces de canciller militar, arrogante y dictador. Solo le interesaban nuevas conquistas en la tierra para poder gobernar. Enlil odiaba a los hombres, intentó destruir la raza humana en 3 ocasiones. La más popular fue el diluvio universal. Su rivalidad con Enki residía en que ambos eran hijos de distintas madres, pero al ser Enlil hijo de Antu, fue el heredero forzoso al trono. Sus símbolos eran una corona y 7 estrellas, las Pléyades. Su centro de culto fue en la ciudad de Nippur, donde poseía el denominado ojo que explora la tierra. Enki, señor de la tierra y dios de las aguas y los mares, era un científico e ingeniero con grandes conocimientos sobre la ingeniería genética, a través de la cual diseñó y creó al ser humano, manipulando el ADN para ir mejorándolo a través de distintos intentos. Era el único dios sumerio que podría considerarse benéfico para la humanidad. Se distinguía por su sabiduría y filosofía espiritual. Fue quien impartió el conocimiento al hombre antiguo. Ofreció sus enseñanzas en la agricultura, astronomía, astrología. Fue un gran ingeniero marítimo, capaz de manipular los cauces de las aguas para abastecer a pueblos sedientos. Como creador del hombre, Enki sentía una especial devoción por la humanidad. Sus intenciones y deseos se volcaron en mejorar la calidad de vida en la tierra. En más de una oportunidad, arriesgó su propia vida en pos de proteger a la tierra de ataques de otros dioses que solo perseguían la devastación de la misma. La llegada de los Anunnakis. La primera expedición Anunnaki que llegó a la Tierra, esto según las tablillas, estaba compuesta por 50 Anunnakis liderados por Enki, enviados a la Tierra por su padre An. La idea de este viaje no era otro que poder establecer un puerto espacial en el Golfo Pérsico, para de esta manera construir una gran refinería para la extracción de oro y minerales. Los Anunnakis enfrentaban un grave problema en su ecosistema en el planeta Nibiru. Los rayos ultravioletas del Sol de su galaxia estaban causando estragos debido a su débil capa de ozono. Necesitaban el oro para su propia supervivencia. Enki pidió permiso a su padre para construir la primera población en la Mesopotamia meridional. Su nombre fue Eridu, que significa casa construida en la lejanía. La primera expedición de extracción de oro falló. Enki regresó a Nibiru siendo Enlil, ahora el encargado de intentarlo nuevamente. Esta vez fue el Apsu, la fuente primordial, quien en el norte de África recibiría a esta oportunidad a 600 Anunnakis. Según las tablillas, los hombres llegados desde el cielo fundaron un total de 7 bases operativas en la Mesopotamia meridional. Secharia Sitchin pudo descubrir que estas ciudades estaban estratégicamente ubicadas para recibir a las naves espaciales provenientes de Nibiru. Ninhursag, diosa madre de la tierra, aparecería en esta escena con el fin de seducir a uno de sus 2 hermanos, Enlil o Enki, ya que si uno de ellos le daba un hijo, pasaría a ser la heredera del trono. Ninhursag mantuvo relaciones con ambos, dando a luz a muchos hijos. La creación del hombre. Mientras Enki continuaba con la extracción de minerales, los encargados de esa misión comenzarían a organizarse para protestar por las insalubres condiciones de trabajo. Nosotros somos astronautas, no mineros esclavos, se quejarían una y otra vez. Cuando Enlil acudió a las minas en una inspección rutinaria, estalló la revuelta. Los mineros Anunnakis organizaron un motín y quemaron sus herramientas mientras se dirigieron en tropel a la casa de Enlil. Allí fue cuando este último se comunicaría con su padre An para informarle que se cortaba el suministro de oro.
Las minas estaban cerradas y los Anunnakis se negaban a obedecer sus órdenes. El soberano An aceptó las peticiones de sus subordinados, suspendiendo la actividad minera. Fue allí donde Enki sostuvo: crearemos un hombre en donde se pueda insertar el gen Anunnaki. Había pensado en el Homo erectus, un primitivo habitante que pensó como un híbrido para poder cruzar genes de ambas especies. Fue allí donde alteró las leyes de la vida, desconociendo aún el final que podía tener dicho experimento. El Consejo aprobaría la iniciativa y argumentaría: crea un Lulu o esclavo primitivo y deja que sufra el yugo de los Anunnaki. Se pusieron plazos muy cortos y junto a su hermana Ninhursag, especialista en genética, comenzaría a trabajar. Tomaron un homínido hembra para extraerle el óvulo y fecundarlo con esperma de un joven Anunnaki. Una vez inseminado, fue replanteado en una hembra Anunnaki. Repetirían el proceso con las denominadas diosas procreadoras, que darían hombres y mujeres con una capacidad mental muy limitada, algo que condicionaría el uso de herramientas correctamente. Es por ello que Enki se encerraría en su laboratorio de Enridu para perfeccionar al Homo sapiens. Hacerlo más longevo e inteligente era su meta. Para eso, utilizó su propio semen. Allí nacería Adapa, al que los textos bíblicos definirían como Adán, quien contaba con la capacidad de reproducirse. Eso enfureció a Enlil, quien solo perseguía la idea del hombre como un sujeto de fuerzas, sin razonamiento y sin la capacidad de tornarse numeroso. Los dioses dejarían la explotación minera para enseñarles a cultivar campos, a recitar poesía y a danzar y cantar para ellos. Esto hasta que algunos hombres fueron ordenados sacerdotes para que tengan su actividad dentro de los templos adorando a los dioses. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo para poder ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos de estos visitantes espaciales fue gracias al hallazgo de unas 25.000 tablillas de arcillas que relatan con detalle cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace más de 445.000 años, creando al ser humano genéticamente hace unos 300.000. ¿Quién eran los Anunnakis? Sabemos que si bien eran considerados dioses, no lo eran medularmente, tampoco ángeles o demonios. Podemos definirlos como una civilización avanzada en torno a la física y a la tecnología, capaces de atravesar planos dimensionales y galaxias. ¿Jesús era un Anunnaki? ¿Qué nos ocultó la Biblia? De aceptar el mundo la teoría Anunnaki, se hubiera anulado el monoteísmo occidental, el control religioso sobre el Estado, se habrían encendido los perjuicios en la teoría de Darwin sobre la evolución y se había transformado completamente nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Allí radica una de las tantas respuestas del por qué esta historia ha sido borrada, modificada y transformada en una novela casi mitológica.